Ya, muy bien. Hola a todas y todos. Voy a hacer esta clase para poder finalizar lo que corresponde a los grupos funcionales, ya algo que habíamos comenzado a ver en clases, y habíamos llegado hasta los alcoholes. Haciendo una especie de repasito, recordar que el grupo funcional se entiende como estas partes de las moléculas, ¿cierto? Que le van a entregar propiedades a las moléculas cuando están presentes. ¿Ya? Y ahí habíamos conversado nosotros que existe una amplia variedad de los llamados grupos funcionales. No los íbamos a ver todos, pero sí nos íbamos a enfocar en lo que se cree, ¿cierto? De acuerdo a este programa, los más importantes. El listado es extenso, como ustedes ven, pero nosotros estábamos enfocados en ver primero a los oxigenados. Y dentro de los oxigenados habíamos comenzado a ver los primeros y los más famosos que eran los alcoholes. Bien, la función ROH, que como ya les decía, el OH en química orgánica está relacionado al alcohol. Cuando nosotros hablamos de alcoholes, algunas cosas importantes que ya habíamos mencionado en sus propiedades son polares, ¿cierto? En cadena corta. Además son muy solubles en agua, son líquidos incoloros en general a baja masa molar y forman puentes hidrógenos como una de sus propiedades importantes acá la fuerza intermolecular que ellos van a generar. Puntos de ebullición a medida que aumenta el largo de la cadena tiende a aumentar y la solubilidad, a diferencia, sí, a medida que aumenta el largo de la cadena, tiende a disminuir, solubilidad en agua. ¿Ya? Y ahí estuvimos hablando también de las clasificaciones, recordar que estos son compuestos reactivos, en donde habíamos dicho que dependían si eran primarios, secundarios y terciarios, el tipo de reacción que iban a generar. Recordar que en el laboratorio, ustedes lo vieron, hicieron incluso un test, el llamado test de Lucas, en donde uno puede diferenciar entre un alcohol primario, secundario y terciario. Además que hicieron una reacción de oxidación, en donde se observaba, ¿cierto?, que algunos alcoholes sí dan oxidación, otros no. ¿Ya? Lo que nos corresponde entonces ahora es ver a los éteres, que serían el otro grupo oxigenado dentro de esta clasificación. Cuando hablamos de los éteres, estamos hablando de compuestos en los cuales existe la función ROR, es decir, carbono, oxígeno, carbono. En este caso, los éteres van a presentar esta función, la cual les otorga propiedades como, por ejemplo, ser poco reactivos. Ya se considera a los éteres como compuestos que no tienen una gran reactividad y además la fuerza intermolecular que van a presentar es de tipo débil, más parecida a los alcanos que a otro tipo de compuestos oxigenados. Ahí tenemos algunos ejemplos de éteres como el etilmetiléter. Como se dan cuenta, ahí tiene un CH3, CH2, oxígeno y luego viene un CH3. ¿Ya? En el caso de lo que serían el metoxistano, ¿cierto? Acá está lo que nosotros definimos como LR, ¿cierto? Luego está el oxígeno, ¿ya? Y acá tenemos la otra parte que es el otro R. Eso pasa en estas moléculas también como el dietiléter, ¿cierto? Es decir, el oxígeno está dentro de lo que sería como la cadena. Ya, acompañando los GTs en general, tenemos ahí también a los aldehídos dentro de esta lista de los oxigenados. Los aldehídos se clasifican de acuerdo a esa función, que es la función RCHO, perdón, que en este caso corresponde a ahora la inclusión de este grupito, que es el grupo carbonilo. Es decir, acá vamos a comenzar a ver que en varias moléculas se va a presentar esta función también. Entonces acá tengo yo carbono, ¿cierto? Unido a otro carbono, hay un carbono, un doble enlace, oxígeno, y luego viene un hidrógeno abajo. Ya es decir, acá tenemos el hidrógeno. Entonces, esto es lo que se reconoce como aldehído, lo ven acá ustedes en el etanal, ya ahí está la función aldehído, el famoso CHO, lo igual que acá en el 3-butenal, y lo mismo acá en el 3-metilpentanal. Bien. Propiedades, bueno, aquí hay varias propiedades que deberíamos comentar. Primero que todo, los aldehídos son más polares que los éteres, pero menos que los alcoholes y los ácidos carboxílicos. A los ácidos todavía no lo hemos visto, pero ya está adelantándonos algo. La solubilidad dice que va a depender también del número de carbono. Se hacen insolubles ya, en este caso en agua, alrededor de los 5 átomos de carbono. Otra propiedad importante dice que no forman, ¿ya?,
puentes de hidrógeno entre sí, pero lo pueden hacer con otras moléculas, como es el caso del agua, los alcoholes, las aminas. Es decir, en este caso podrían estar generando puentes de hidrógeno con otras moléculas, pero no entre ellos, no entre puros aldehídos. ¿Qué otra propiedad importante? Sus puntos de ebullición están entre, vamos a decir, si los más débiles son los alcanos y de los más altos hablamos de los alcoholes, de lo que hemos visto hasta ahora. Los aldehídos están como en el centro. Ya aquí vamos a ir viendo un listadito, ¿cierto? Donde se van comparando. Ahí tenemos al butano, bien, que es un alcano. Tenemos el metoxictano, que sería un éter. Tenemos acá el propanal, que es un aldehído. Tenemos acá la acetona, que es una acetona. Y tenemos acá al alcohol, el propanol. Entonces, si se dan cuenta, el alcohol tiene el punto de ebullición más alto, 97 grados Celsius. El butano, lo más bajo, que sería en este caso 0 grados Celsius. ¿Dónde está nuestro amigo aldehído? Bueno, al centro de esto. Ya, es decir, ellos son como intermedios. Son bastante reactivos. Bien, este tipo de grupo presenta una reactividad importante, dan reacciones de oxidación, de reducción, de adición, que son distintos tipos de reacciones orgánicas. Son fácilmente oxidables también a ácidos carboxílicos, es decir, ellos pueden generar otros grupos funcionales, como por ejemplo los ácidos carboxílicos. En el laboratorio ustedes lo vieron, ya observaron reacciones, incluso iban comparando entre cetonas y aldehídos y los sometían a reacciones con, por ejemplo, el caso del reactivo Tollens, el caso con el KMNO4, y ahí en general el que estaba dando reacción positiva, que era la oxidación, era el caso del aldehído. Bien, presentan olores agradables, eso es una propiedad que también se les reconoce y algunos muy agradables, como el caso de la vainillina, ya presente en la esencia de la vainilla, el cinamaldehído que está presente en la canela, o también en algunas flores como el caso del nonanal, ¿cierto? Que está presente en las rosas, ya que sería, o también el caso en el lirio del valle, también encontramos un aldehído por ahí presente. ¿Sí? Las cetonas, que siempre van en este listado también de los oxigenados, las cetonas tienen lo que sería el grupo funcional R, carbonilo, R, es decir, tenemos la presencia de carbono, el carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno, y luego viene otro carbono. Ya en este caso, ahí lo vemos en la butanodiona, ahí tenemos dos grupos cetónicos, S y S, ¿ya? Acá la 2,4 pentanodiona, lo mismo, aquí tenemos el grupo cetónico y acá también, ¿ya? Se reconoce de esa forma o pudiese estar indicado con un carbono doble enlace oxígeno, ¿ya? Siendo más evidente en ese caso. La propanona, lo mismo, ahí tenemos el CH3 como un R, carbonilo, el carbono oxígeno, ¿cierto? Y luego el otro R, ¿ya? Es decir, ahí están los R y ahí está en este caso lo que sería el grupo de la cetona, grupo cetónico. Las cetonas dice que son reactivas, pero menos que los aldehídos. ¿Ya? Es decir, la reactividad que van a presentar es menor, pero sin embargo igual se les considera dentro de los grupos de los reactivos. Ahí está el grupo cetónico, en el alcanfor, en la astrona, ahí también el grupo cetónico. Se pueden obtener por oxidación de alcoholes secundarios. La reacción, de hecho, del alcohol secundario de oxidación va a generar una acetona. ¿Ya? Las propiedades físicas son similares a los aldehídos, es decir, sus puntos de ebullición se parecen, no son iguales, pero se parecen en algo. Son cercanos, por decirlo de otra manera. Sigamos con los oxigenados. Los ácidos carboxílicos presentan ya una estructura un poquito más compleja. Ya aquí vamos a observar que tiene carbono, el R, tengo un carbonilo y todo esto hay que verlo como una sola cosa. ¿Ya? Tengo el carbonilo, tengo luego un OH al lado. No podemos separar estas cosas. Si lo veo todo junto, es un ácido carboxílico. ¿Ya? No puedo ir y decir, acá tengo un alcohol, acá tengo una acetona. No, eso no se puede hacer. Ejemplos acá, el ácido butanoico, ahí tenemos otra forma de escribirlo, COOH, esa es otra forma, o también como lo muestra acá, ya RCO2H, no es tan común, pero también pudiese darse. Ya en el ácido oxálico también ahí está la presencia de dos grupos carboxílicos y acá tendríamos el grupo carboxílico y ojo que acá lo que tenemos ahí es un alcohol. Entonces no hay que confundirlos, hay que tener bastante ojo con eso, no enredarnos ahí.
Solubles en agua, sí, pero ¿cuándo? De cadena corta. Bien, el caso del ácido fórmico, el caso del ácido acético, que son alcoholes de cadena corta, ahí vamos a ver claramente que, bueno, incluso la presencia se da ahí, el caso de la hormiga, ¿cierto? El ácido que presenta cuando uno llega a masticar una hormiga, por ejemplo, ese es el ácido fórmico, que es bastante picante. En el caso del vinagre, ¿cierto? Nosotros tenemos el ácido acético y ustedes trabajaron en el laboratorio también con ese ácido acético, que es un ácido débil. Recordar algo que yo ya había mencionado en el capítulo de ácido base, les había dicho que en general, cuando hablamos de ácidos débiles, en general son ácidos orgánicos. Aquí tenemos el ejemplo, los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Y si hablamos de ácidos, ya tenemos la definición de lo que es un ácido. Ya, recordar que los ácidos, según Bronsted y Lorentz, son aquellas sustancias que van a ceder sus iones hidrógenos. Otras propiedades que van a presentar los ácidos carboxílicos dice que se van a unir mediante puentes hidrógeno. Bien, acá tenemos el OH, entonces eso va a permitir formación de puentes hidrógeno. Sus puntos de ebullición son altos, incluso mayores que compuestos orgánicos de masa molar similar a ellos. Son más solubles en agua incluso que los alcoholes. Ya, obviamente que los aldehídos y las cetonas. ¿Ya? Eh, Ellos van a poder generar otro tipo de reacción, es decir, los ácidos carboxílicos al reaccionar, por ejemplo, con una amina, como es el caso que está mostrando hacer la reacción de arriba, ya van a formar las amidas. O el ácido carboxílico con el alcohol va a formar los ésteres, ya que es algo que voy a ver a continuación. Con ácidos o bases, dice acá los ácidos, en este caso con reacción como vamos aquí del ácido benzoico con el hidróxido de sodio puede formar una sal de ácido, que también lo vamos a ver a continuación, que es parte también de estos grupos oxigenados. Es decir, son reactivos. Y como ya les había dicho, se comportan como ácidos débiles, entendiendo que un ácido débil es aquel ácido que se ioniza o se disocia parcialmente. Recordar lo que habíamos dicho, que tenemos ahí esa flechita bidireccional que nos está indicando que estos ácidos van a lograr liberar iones de hidrógeno, pero en un porcentaje muy bajo. Por eso es que las constantes de acidez tienen valores pequeños, ¿ya? De acuerdo a lo que ya sabemos de las constantes con respecto a constantes de acidez o en el caso de las aminas que más adelante vamos a ver, constantes de basicidad. Sigamos con los derivados de estos ácidos carboxílicos, que serían los ésteres y las sales ácidas. Ya en este caso hay que tener ojo porque aquí son dos cosas diferentes. Los ésteres son aquellos en los cuales yo tengo el grupito este, que sería el carbonilo, oxígeno, ya, pero va a estar unido a carbono por un lado, carbono por otro lado. Es decir, acá si se dan cuenta es el hidrógeno el que es sustituido. Bien, entonces acá se le une, si es un éster, se le une más carbono, como lo que está mostrando acá. Bien. En cambio, en las sales, la diferencia está en que tengo hasta aquí lo mismo, ¿ya? Lo que veo acá yo, pero va a ir luego un metal. Entonces esa es una sal. Si no está, como muestra acá, el más carbono y hay un metal, esa es una sal de ácido. ¿Ya? Tan simple como eso. Luego vemos acá y vamos a observar a los ésteres, por ejemplo, el metanoato de propilo. Ahí nosotros nos damos cuenta que tiene todo lo que ya hemos mencionado para los ésteres. Ya tenemos acá lo que sería el grupito y también tenemos R por acá. Bueno, aquí hay una diferencia y es una excepción porque no tiene un R, sino tiene un hidrógeno. El atanoato de metilo, sí, aquí ya tengo carbono, luego tengo ese grupo que identifica los ésteres y acá está otro R. En las sales es diferente, ya vamos a encontrar acá el grupito y tiene potasio, es decir, ahí tengo al metal y esto funciona como R también. Lo mismo acá, ya yo tengo acá un R y acá tengo el metal, es decir, ahí tengo yo lo que sería una sal que es el butanoato de sodio. Propiedades conocidas de los ésteres, primero que todo tienen una polaridad media-baja, bien, una baja solubilidad en agua, no son muy solubles en agua. Dice que no van a formar puentes de hidrógeno consigo mismo, ¿ya? Es decir, acá no se van a hacer tipo de interacciones. Muchos de ellos tienen aromas que son bastante agradables. En las frutas los encontramos, por ejemplo, el acetato de
isoamilo, ¿cierto? Que están los plátanos, ya, o también en el durazno tenemos la presencia del acetato de bencilo o el butirato de etilo, también en las piñas, o sea, los olores que presentan ellos son bastante agradables igual. También están presentes en estructuras más complejas, como el caso de los triglicéridos, ya que es algo que ustedes van a ver el próximo semestre, ¿cierto? Ahí van a estar estudiando ese tipo también de compuestos. ¿Qué podemos decir? Bueno, se forman gracias a las reacciones, ¿cierto? Que habíamos dicho de los ácidos carboxílicos y lo que serían los alcoholes en un medio ácido va a estar dando formación a lo que sería un éster, como lo está mostrando la ecuación de arriba. Y también el éster al reaccionar con agua, lo que llamamos una hidrólisis, ya también va a volver a la formación de lo que sería el ácido carboxílico y lo que sería el alcohol. Ya, ese punto de vista de las reacciones son las que los forman a ellos y que también ellos pueden generar. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que decía yo de los triglicéridos, está la presencia ahí de lo que serían estos grupitos, ya que ya lo hemos indicado ahí, está la presencia de lo que serían los ésteres. Y con eso ya los oxigenados, ya con eso ahí pasemos ahora a lo que son los nitrogenados, que no son muchos, son poquitos. Pero liderando acá y comenzando tenemos a las aminas, que son aquellas que son derivados del amoníaco, ¿cierto? Y también, al igual, algo parecido a lo que veíamos con los alcoholes, ellos pueden clasificarse en aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Ya? Vamos a rayar acá. Las primarias solo presentan un R enlazado al nitrógeno, lo demás es hidrógeno. ¿Ya? En el caso, solo carbono ahí. En el caso de la secundaria, el nitrógeno está enlazado carbono por acá, y solo un hidrógeno. Y en las terciarias, solo hay carbono enlazado al nitrógeno. ¿Ya? El caso de abajo que yo tengo la metilamina, esa es una amina de tipo primario, por ejemplo. Y acá la dimetilamina es de tipo secundario. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está enlazado solamente a un hidrógeno y tiene dos carbonos. Acá la metilamina, solo un carbono. En la anilina de tipo primaria. ¿Ya? Las aminas, como propiedades, presentan las siguientes. Son bases débiles, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de bases y consideramos débiles, las aminas son las típicas que aparecen. ¿Pueden formar puentes de hidrógeno? Sí, pero las que lo hacen con bastante facilidad son las aminas primarias y secundarias, ¿ya? Eh, Forman amidas con los ácidos carboxílicos, que son otros compuestos que voy a ver después, ¿ya? También pueden formar puentes de hidrógenos con el agua y algo que se les conoce bastante y es que tienen olores que son muy desagradables, ¿ya? De hecho, los nombres aquí están de las moléculas, por ejemplo, arriba la cadaverina y abajo la putrescina, ya que es evidente que el nombre ya me está indicando que son parte, ¿cierto?, del proceso de descomposición de la materia orgánica, ¿ya? Son más solubles que los alcoholes en agua, son muy, de hecho, en lo que se llama agua ácida. Y tienen otra característica muy conocida, es que presentan moléculas de gran importancia biológica. Están presentes ahí, por ejemplo, la dopamina, a un neurotransmisor, ahí está la presencia de lo que sería el grupo amino, o la amina, ¿ya? Acá también, en la epinefrina, también la presencia de una amina. En el triptófano, ahí la presencia, acá también, ¿ya? En el ácido nicotínico también ahí la presencia. Es decir, tienen bastante actividad biológica. También algo conocido en las drogas, como por ejemplo en la cocaína, ahí tenemos la presencia del grupo amino, están destacados, ¿cierto?, en todos los casos. En la nicotina también, en la mescalina, ahí la presencia de una amina primaria, y en la morfina también ahí está la presencia de una amina de tipo ya terciaria, la presencia de una amina primaria, y en la morfina también ahí está la presencia de una amina de tipo ya terciaria. ¿Ya? Su basicidad, bueno, ya sabemos, ¿cierto?, en este caso que van a poder aceptar iones hidrógeno y algo que se va a dar bastante es también la posibilidad de ir e interactuar con otro tipo de sustancias, son reactivas, ¿ya? Las
amidas, que ya sería lo último que estaríamos viendo. Las amidas van a poder ser clasificadas y en este caso vamos a tener el siguiente es el grupo que las reconoce, es decir, vamos a tener, déjenme rayar acá para poder escribirlo mejor. Es un R, ya es un carbonilo, carbono doble las oxígeno, y luego viene nitrógeno. Y ahí está la posibilidad de que este nitrógeno, si está enlazado solo a dos hidrógenos, vamos a tener una amida de tipo primaria. Si acá el nitrógeno está enlazado solamente a un hidrógeno y lo que más, y luego sigue carbono ahí, eso es una amida de tipo secundaria. Si es un nitrógeno acá enlazado a carbono para acá, carbono para allá, eso ya es terciario. ¿Ya? Y ojo que el nitrógeno tiene que estar al ladito de ese grupo que ya sabemos que es el grupo carbonilo. ¿Ya? Así es que esa es la forma de poder identificarlas. ¿Okay? Aquí también vemos nosotros que hay propiedades que son conocidas de ellas, ¿cierto? Que son hidrolizables, ya pueden reaccionar en este caso con el agua, y se va a dar la formación de puentes de hidrógeno. ¿En qué caso se da mucho más? Obviamente en el caso de las aminas de tipo primaria y secundaria. Las que ya no lo pueden hacer son las terciarias, porque no tienen hidrógenos enlazados al nitrógeno. ¿Ya? Esas serían las propiedades de las amidas. Con eso tenemos ahí todo el set de grupos funcionales. ¿Ok? Esos serían todos los grupos. Ahora lo que me corresponde, y lo voy a hacer en otro video, presentarles a ustedes lo que son los isómeros. ¿Ya? En esa parte de los isómeros vamos a ver algunos, no todos, ya porque no todos van a ser finalmente incluidos en el programa. Pero ese es un video que incluso va a ser más corto que este que les voy a subir. Así que eso, cuídense, la próxima semana espero verlos y ahí vamos a resolver dudas y hacer ejercicio en las dos sesiones que tengamos antes de nuestro solemne. Solamente es ejercicios. Vean este video, véanlo las veces que quieran y así las dudas están, las llevan la otra semana. Cuídense, que estén muy bien. Chao.